La menorá. El símbolo de la menorá nos ha acompañado durante todas nuestras generaciones, con Moisés en la Torá, durante la dinastía davídica, en el exilio babilónico, con la restauración de Ezra y Nehemías, el heroísmo de los macabeos, en la época del Segundo Templo y el exilio por segunda vez, con la transmisión de la Torá oral y la literatura rabínica durante la Edad de Oro del pueblo judío en España, con la reconstrucción de Sion en tiempos modernos, con el renacer de las cenizas del pueblo judío con el Estado de Israel. El símbolo de la menorá siempre ha estado presente. ¿Y qué es la menorá? El candelabro del Templo de Jerusalén. Es más, ¿qué significa la palabra menorá? ¿De dónde viene este término? Este mosaico que ustedes ven detrás de mí con el símbolo de la menorá es una copia de un mosaico del siglo VI que fue encontrado por los arqueólogos israelíes en 1958 en la Franja de Gaza. Esto es un paréntesis para aquellos que dicen que los judíos somos invasores en Gaza. Esta es una de la cantidad exorbitante de pruebas sobre la milenaria presencia de judíos en Gaza. Milenios antes de que llegara toda esta narrativa de los árabes que se tomaron nuestra tierra, cierro paréntesis. La menorá del templo, que fue hecha por oro fundido por Betzalel, el hijo de Uri, estaba por primera vez en el tabernáculo y luego fue llevada al primer templo que construyó el rey Salomón. Esa misma menorá, junto con otros objetos sagrados del Templo de Jerusalén, fue llevada como botín por los babilónicos en el año 587 antes de la era común, después de haber destruido Jerusalén. A pesar de que el pueblo judío estuvimos en el exilio, la llama de la menorá no se extinguió. La menorá ha acompañado a Israel durante todas nuestras generaciones, como les mencioné, durante el divagar del desierto, durante el primer y segundo templo de Jerusalén, cuando el general romano Tito capturó Jerusalén. En el año 70 destruyó el segundo templo, se llevó la menorá a Roma como símbolo de la terrible destrucción de Jerusalén, una destrucción de nuestro templo que fue el símbolo de la derrota del pueblo judío. Tito ordenó hacer un monumento y tallado en ese monumento se ve la menorá. Hasta el día de hoy se puede ver ese monumento en Roma. Ahí se ve nuestra menorá llevada en los hombros de judíos que fueron capturados en Jerusalén como esclavos para Roma. Así comenzó el exilio de Edom. Y las luces de la menorá no se oscurecieron aún así. A lo largo de los milenios, nosotros llevamos encendiendo en nuestros hogares de la diáspora judía, en cualquier lugar donde estuviéramos, encendemos por lo menos la Hanukkah en recuerdo a nuestra menorá. Y nosotros no perdimos la emuná de que esa luz de una futura independencia nacional se volvería a encender. Y aquella independencia nacional que Roma nos quitó a los judíos, nosotros sabíamos que algún día la recuperaríamos. Así nos tardáramos 2000 años. Todas las naciones del mundo tienen un emblema, como el águila de los Estados Unidos o el león de Gran Bretaña, a propósito un león. Cada quien simboliza su poder y su nación. ¿Y cuál es entonces el simbolismo del emblema de Israel? El símbolo es la menorá, iluminada con aceite puro de aceitunas molidas, como dice Éxodo 27, versículo 10, y no con aceite de nuez ni con aceite de semilla de rábano, sino solo con aceite de oliva, que es para iluminar al mundo entero. La menorá fue un símbolo elegido para representar al Estado de Israel. Desde 1948 la menorá ha sido el emblema en los edificios gubernamentales, en las embajadas de Israel, en todo el mundo. Y incluso está sobre el estrado de nuestros jueces. De hecho, ahí arriba os les voy a mostrar, está el símbolo de la menorá del Estado de Israel. Es como dato curioso para que lo vean. O sea, la menorá está estampada en todo lado acá en Israel y está tejida en el estandarte presidencial del Estado de Israel. Ahora, la simbología del olivo como luz al mundo es algo que nosotros aprendemos del profeta Zacarías. Zacarías fue un profeta que regresó con el pueblo de Israel del cautiverio babilónico para restaurar la destrozada Jerusalén y reconstruir el templo. Zacarías, en sus visiones proféticas, dijo que vi una menorá de oro con 7 lámparas en ella, con 7 moldeduras en las 7 lámparas, y que dice que había 2 olivos junto a la menorá, el candelabro. Y luego le preguntó a un ángel: ¿qué significa esto, mi señor? Y el ángel le dice: ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías le dice: no sé, señor, ¿qué significa? Lo behail velo bejoach, kim beruchi amar Hashem Tzebaot. Dice que no es por fuerza, y no es, sino que es por mi espíritu, dice Dios. Eso está en Zacarías capítulo 4. Otro ejemplo es que Israel a veces se le llama como un olivo, se le conoce como un olivo frondoso, así dice por ejemplo en Jeremías capítulo 11 versículo 16. ¿Y por qué? El Midrash responde: porque Israel iluminan a todos, así dice en Shemot Rabbah.
Ahora, la forma de la menorá aún es un objeto de debate. Hay quienes dicen que la menorá tenía los brazos rectos, hay quienes dicen que curvos. La descripción es tan difícil que ni siquiera Moisés la entendió. La Torá cuenta que Hashem tuvo que mostrarle a Moshe la menorá para que la entendiera. La Torá cuenta que un joven llamado Betzalel, él fue el artista que hizo la menorá en oro puro. En la Torá se describe que tenía 6 ramas que salían de los lados, 3 ramas que salían de una rama de la mitad, ¿sí? Y también que habían 3 cálices con forma de almendra y perillas y flores de la rama central, y de manera similar en las 6 ramas que salían de la menorá, que en el tallo principal de la menorá habían 4 cálices de forma de almendra, y también había una perilla bajo las 2 ramas, y debajo de las 6 ramas salían que salían de la menorá. Toda la menorá era un único trozo de oro puro. La descripción detallada de la menorá se encuentra en el libro de Éxodo y es muy llamativa porque la descripción que se usa utiliza muchos términos botánicos: ramas, perillas, cálices, almendras, debido al uso repetido de todas esas nomenclaturas del mundo vegetal en la descripción de la menorá. Es que académicos como el doctor Efraim Ruveni comenzaron a explorar los campos de Israel. ¿Para qué? Para encontrar plantas cuya forma se asemeje a la descripción de la menorá. Ruveni, él descubrió que en toda la tierra de Israel, desde el desierto del Sinai hasta las montañas del Líbano, hay varias especies de un grupo de plantas fragantes que por su forma se asemejan mucho a los versículos de la Torá que describen a la menorá. Estas especies de plantas pertenecen al grupo de lo que se conoce como el género de salvia, y que en la literatura botánica moderna se le conoce como marvá. La palabra marvá, de hecho, viene del siria, es una palabra siria. Y el doctor Efraim Ruveni, él propone que, de hecho, el sirio tomó el nombre hebreo Moriah. Moriah es el nombre del lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, como cuenta en Génesis 22. Y más adelante, el monte Moriah es donde el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén. Eso cuenta en 2 de Crónicas, capítulo 3. Ahora, si uno lee la traducción aramea de Onkelos del siglo II, ahí pone que la tierra de Moriah se traduce como la tierra ritual. Rashi, en su comentario bíblico del siglo XI, él explica que la traducción de Onkelos se refiere al ritual de quemar esencias fragantes en el altar del incienso. Ahí Rashi menciona una lista de plantas, entre las cuales hay una planta que se llama mor. O sea, es como que Rashi está señalando que hay una conexión entre la tierra de Moriah y la palabra hebrea mor. Y este material, el vegetal llamado mor, del cual quizás se ha derivado la palabra mirra en español, es una planta que se quemaba en el altar del incienso del templo en el monte Moriah. Pero hay un problema para identificar la planta mor, y es que al comienzo del ritual que se hacía en el templo de Jerusalén, los componentes del incienso que se utilizaban en el templo se mantenían en secreto por las familias sacerdotales. Por eso es que hay distintas opiniones entre los académicos de cuál es realmente esta planta llamada mor. Aún así, es muy interesante ver que las plantas se asemejan morfológicamente a la menorá, y es muy curioso que también estas plantas tienen una fragancia muy fuerte, que estas plantas, a propósito, cubren toda la ladera de los montes de Jerusalén. Y hay un dato muy curioso, porque la menorá y el altar del incienso siempre se mencionan juntos en el texto bíblico. Incluso la quema del incienso está vinculada con la iluminación de las lámparas de la menorá. Está escrito que en el altar del incienso, Aarón, el sacerdote, él quemaba el incienso fragante cada mañana cuando él atendía las lámparas. Así dice en Éxodo 30. Es decir, la menorá refleja la forma de las plantas de Moriah, que estas sueltan un perfume más intensamente durante el calor del día, cuando el sol está en su punto máximo y genera mayor luz. Así es como sale mucha fragancia, y esto se parece mucho a lo que dice el Talmud en el Tratado de Shabbat sobre el rabino Yoshua ben Levi, que él dice que en la entrega de la Torá, cuando cada mandamiento fue pronunciado por Hashem, el mundo se llenó de fragancia, así dice. Y eso es como en el verano en Israel, cuando aquí hay vientos calientes y secos y brilla mucho la luz solar. Cualquiera que camine por los campos silvestres de Israel puede respirar esa fragancia, especialmente en esta época y también a finales de mayo, que eso es alrededor del tiempo de Shavuot, que es la fiesta en la que se entregó la Torá. O sea, la luz y la fragancia están entrelazadas en la naturaleza. Según el Tanaj, la luz de la menorá y el incienso se unieron en el templo, y este fue construido como hay una mosca por ahí. Y este fue construido para adorar a Hashem, el único creador. Desde la destrucción del templo, la menorá de incienso
todavía se representa en los hogares del pueblo de Israel, en las mesas de Shabbat, por ejemplo, y que Bezrat Hashem, nuestra generación, pueda ver la reconstrucción del tercer templo, que los noágidas nos acompañen en ese proceso de crear un mundo mejor y que podamos nuevamente ver esa menorá que ilumina al mundo y esa fragancia de palabras de Torah de Hashem que llena al mundo para que así haya un mundo de paz y de alegrías. Un saludo desde Israel.